De antemano, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a grabar un podcast. Un podcast que no va a ser algo leve, sino que va a tener un pequeño resaltamiento en nuestra carrera. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología. Mi nombre es Isaga Quispe Enrique Arturo. Mi nombre es César David López Pasa. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre un podcast. Compañero Arturo, por favor. Primeramente vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas. Coméntame un poco, ¿qué trata, o más o menos tú qué interpretas por funciones ejecutivas? Yo interpreto que las funciones ejecutivas son las funciones que nos ayudan a poder tomar decisiones, cómo pensar, entre otras cosas. Interesante. Sí. Acá tengo un pequeño nombramiento, ¿no? Un autor muy resaltante. Tenemos a Joaquín Fuster, el cual nos señala de que estas funciones residen en el lóbulo frontal del cerebro y son como el director de la orquesta, que coordina el resto de los procesos mentales. ¿Qué opinión te merece eso? Yo creo que lo que me has dicho se basa más en el jefe, en el que te ordena: no comes eso ahora o deja el celular. Entre uno de esos procesos que sería la inhibición. ¿Qué me puedes comentar sobre esto? ¿Cuál proceso? Mira, acá un autor nos menciona de que la inhibición es la capacidad de resistir impulsos. La inhibición. Inhibición. ¿Ya? Es Como tú me has dicho, el actor, según Adele Diamond, dijo que la capacidad es para resistir los impulsos. O sea, es esa capacidad que nos hace poder tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Como por ejemplo cuando quieres comprarte algo. Digamos, pasas por una tienda y ves un vestido hermoso o una ropa, algo que te guste, y dices: no sé, quiero comprarlo, pero no sé. Eso es lo que no te hace dar ese impulso de poder comprarlo. Entre esos otros procesos tenemos también lo que sería la memoria de trabajo. Coméntame, últimamente en la clase tuvimos un trabajo sobre esto, ¿verdad? Sí. Los tipos de memorias. Claro. Tenemos la memoria sensorial y la memoria de trabajo. No, la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo, la memoria de corto plazo. La memoria del trabajo tiene que ver con la memoria de corto plazo. La memoria de trabajo se basa en 5 a 7 ítems, incluso hasta 9 para otras personas. Esa es la memoria de trabajo. Tal cual inclusive lo dice el nombre, no solamente es para que nosotros nos centremos a una tarea en específico, no le damos una debida importancia a largo plazo. Claro. Eso nos centramos en memoria de trabajo. Ahora, coméntame un poquito sobre memoria a largo plazo, si puedes, por favor. Acá hay un ejemplo práctico. Recordar las instrucciones de un juego mientras lo juegas. O sea, cuando tú juegas básquet, vóley, nadas, recuerdas lo que es las reglas del juego, ¿no? Exacto. Entre estos otros temas tenemos a lo que sería la flexibilidad cognitiva. Más o menos para ti, ¿tú qué imaginas cuando hablamos de flexibilidad? Cambiar de perspectiva o de estrategia cuando sea necesario. O sea, yo lo entiendo, adaptarte al momento, adaptarte a lo que estés haciendo en ese momento. La flexibilidad cognitiva más o menos es cuando nosotros nos adaptamos a un determinado entorno, Sí. nos amoldamos. Eso yo lo considero personalmente como una personalidad bastante destacada. Una persona que tiene este tipo de capacidad puede amoldarse ya sea a un tipo de trabajo, a un tipo de estudio, o ya sea en el aspecto académico, familiar u otro. No tiene una opinión fija o establecida. Sí. En un ejemplo práctico sería que, por ejemplo, tú tomes otra ruta para ir a tu casa. ¿Por qué? Porque tal vez la calle que es donde vas, donde siempre a tu casa esté cerrada, estén pavimentándola, y tomes otra ruta. Te vas a adaptar a ese momento. Vas a ir por otros lugares y al final vas a llegar a tu casa. Es verdad. Es Muy interesante perspectiva. Entre estos temas también tenemos lo que sería la planificación y organización. Coméntame más o menos, ¿tú cómo te planificas o organizas tu día a día? Yo en mi día a día, como siempre, yo despierto, me lavo mi cara, me lavo mis dientes, desayuno y vengo a la universidad. Así todos los días. Termino la universidad, llego a mi casa, hago mis deberes, descanso un rato, juego cualquier cosa, videojuegos, salgo a correr, salgo a jugar y para el final del día descanso, duermo mis 8 horas reglamentarias, como todos. Todo eso lo que mencionaste es una función ejecutiva. Nosotros prevenimos algo que vamos a realizar en el transcurso del día. Ya tocamos la planificación y organización.
Ahora, por último, la toma de decisiones. ¿Tú qué tan importante lo consideras esto? La toma de decisiones es para poder evaluar qué es lo mejor que podemos escoger para ese momento en el cual elegimos. ¿Qué es lo que más es necesario para nosotros en el momento en el cual tenemos que elegir? Por ejemplo, en un restaurante, en el menú hay pescado o pollo. ¿Qué te gusta más a ti? ¿O a qué eres alérgico? ¿O si eres alérgico al pollo o si eres alérgico al pescado? Tú eliges. Tú ya tomas estamos la tomando decisión. previamente una decisión. Claro. Entre varias opciones seleccionamos directamente una. Sí. Esa es una de las funciones ejecutivas que también tenemos en este tema a tratar, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué más me puedes comentar sobre esto? Como una pequeña conclusión sobre estos componentes, ¿no? Una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado ahorita. Hasta el momento. Yo diría que todas las funciones ejecutivas son bastante importantes, como ya lo dije al principio, para tomar decisiones, para el desarrollo cognitivo, para la flexibilidad y para la memoria. Nos ayuda a poder tomar decisiones, a no ser impulsivos, a poder pensar antes de actuar. ¿Tú algo más que quieres agregar? Sí, o sea, estamos hablando bien claro sobre las funciones ejecutivas, pero ¿qué tal si resaltamos un pequeño espacio para aquellas personas que tienen lo que mencionan, ¿no? El síndrome dice que cuando una persona no puede tomar decisiones, no puede planificar adecuadamente, ya sea la inhibición o control, la memoria de trabajo, la flexibilidad, la planificación y organización, inclusive la toma de decisiones. Existen casos, ¿no?, de personas que inclusive tienen algún tipo de patología o enfermedad que no les permite tomar una decisión muy adecuada, ¿cierto? Claro. Están dentro de todo las adicciones o también trastornos patológicos o condiciones mentales, como puede ser el TDAH, que puede alterar la memoria de trabajo, o también la planificación. Ahora, también en adicciones puede estar la ludopatía, un tema bastante interesante. La ludopatía es el impulso que nosotros tenemos a la hora de actuar, que puede afectar a la toma de decisiones que nosotros tenemos. ¿Qué tanto puede afectar esto? ¿Me puedes comentar? La ludopatía puede afectarte tanto al punto que puedes dejar muchas cosas atrás y solo centrarte en el juego, nada más. O sea, ya no decides por ti mismo, decides por el juego. Decides y priorizas el juego. Esa es la ludopatía para mí. Y podemos decir inclusive que en este caso, entre el escoger, optar, no más que optar, ¿no? O sea, tener esta condición de la ludopatía, ¿es una función ejecutiva? ¿Tú cómo la consideras? No es una función ejecutiva. Según la OMS y la APA, la ludopatía no es una función ejecutiva, es un trastorno mental e enfermedad mental. Y enfermedad mental. Ya lo mencioné y te puede afectar bastante en la toma de decisiones. Priorizas más el juego que otra cosa. Acá me gustaría mencionar algo, ¿no? O sea, si bien estamos hablando sobre las funciones ejecutivas, es como, al momento de hablar de ludopatía, yo considero de que, si bien al momento de que nosotros nos adentramos un poco, ¿no? Si inclusive lo podemos decir, ya no es que pasamos por desapercibido, ¿no? Sino que ya una de esas funciones, entre las cuales sería la toma de decisiones, ya no tendríamos tanta conciencia plena de cómo nosotros evaluamos estas opciones previamente, ¿no? Claro. Ya no evaluamos lo que sentimos, o por lo menos no lo que actuamos. Cómo actuamos ante las cosas, o cómo tomamos las decisiones, o cómo nos organizamos. Ya no actuamos en eso. Ya tratamos el primer tema cada vez, las funciones ejecutivas. Ahora pasaremos a la segunda parte, la cual es el pensamiento y el lenguaje. Bueno, mi estimado David, continuando con el podcast, vamos a hablar ahora sobre el pensamiento y lenguaje. Primero voy a hablar un poco sobre lo que es el pensamiento, y acá voy a citar un autor bastante reconocido, Robert Steven. ¿Yo? Según Robert Steven, el pensamiento es el proceso mental que usamos para entender y manejar la información, tomar decisiones, resolver problemas y crear ideas. ¿Cómo lo interpretarías? Yo lo podría interpretar inclusive como un pequeño ejemplo, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, podemos poner el caso de José, ¿no? José está pensando escoger entre dos universidades.
Y entre esas, ¿cuál es primeramente va a evaluar la calidad de enseñanza que tiene, el costo de la universidad y más o menos otros factores, ¿no? También los factores de las amistades, entre otras cositas. En ese momento ya está evaluando previamente qué es lo que él va a querer. Y ahí es donde entra esta función del pensamiento. Él piensa qué quiere. Piensa si esta universidad me conviene o la otra, ¿no? Tal vez esta es mejor o tal vez la otra, ¿no? Él piensa cuál es más conveniente para él. Más que nada para su futuro también. Sí. Y ahora, Con el lenguaje, según Vygotsky, el lenguaje es clave para pensar. Al principio lo usamos como para comunicarnos, pero luego se convierte en una guía interna para nuestras ideas y acciones. inclusive en el lenguaje nosotros indirectamente meditamos un poco. Indirectamente nosotros pensamos lo que vamos a decir, para no vinculamos, ¿no? El lenguaje y el pensamiento. Pensamos y luego lo exteriorizamos, damos a conocer qué es lo que queremos. Es como un conjunto de procesos, ¿no? Que se forman. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pienso que el lenguaje es la forma en la cual nosotros nos comunicamos y expresamos cómo nos sentimos, según a lo que hemos pensado, claro. Claro. Aunque hay algunos síndromes que no ayudan a la hora del lenguaje. ¿Has conocido sobre el síndrome de Tourette? ¿Me podrías hablar un poco sobre eso? El síndrome de Tourette es los impulsos que se tienen a la hora de acciones no calculadas. ¿A qué me refiero con esto? Acciones involuntarias, como por ejemplo no tomar así, o hablar groserías tal vez, o que se te escapen palabras así de la nada. Ese es el síndrome de Tourette. No hay un pensamiento fijo a la hora de poder hablar o hacer esas acciones en el síndrome de Tourette. Al momento de exteriorizar nosotros una conducta. Claro. Bueno, ahora vamos a tratar un poco sobre los tipos. ¿Qué te parece? Los tipos de pensamiento y lenguaje. Me gustaría. Primeramente vamos a empezar con los tipos de pensamiento. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, coméntame un poco. Bueno, para mí, los tipos de pensamiento, no para mí. Hay tres tipos de pensamiento: deductiva, inductiva y crítica. Según Piaget, la deductiva es parte de las premisas generalizadas para llegar a una conclusión específica. Un ejemplo sería: todos los seres humanos necesitan oxígeno. María es un humano. ¿Cómo? Conclusión: María necesita oxígeno. Eso es tal cual te lo dijiste, deductivo. Tú estás deduciendo eso en base a qué? A unas premisas previas. Claro. Ahora, háblame un poco sobre lo que es el inductivo. Según Tversky y Kahneman, se extrae conclusiones probables, basadas en observaciones repetidas, pero no garantizada certeza absoluta. Ejemplo: mis tres jefes han sido hombres, entonces las mujeres no son buenas para ser jefes. En acá ya más o menos es una conclusión en base a unas situaciones repetidas, ¿no? Como mencionas. Claro. Otro ejemplo sería un restaurante que sirve mala comida, o que sirve a un solo cliente mala comida y sirve a otro cliente. Entonces tú ya dices: este restaurante no sabe cocinar. Claro. Y más aún cuando eres un cliente recurrente, ¿no? Sí. Y por último, el crítico. A ver, más o menos, ¿qué se te viene a la mente cuando decimos el pensamiento crítico? Qué buena pregunta. Para mí, el pensamiento crítico, por lo que se me viene a la mente a la hora de que me mencionas un pensamiento crítico, es cuando ya piensas lo que quieres decir, cuando piensas algo que tú quieres expresar. Por así, yo quiero decir. Me parece bien, inclusive acá un autor lo cita de una manera bastante interesante. Bueno, dos autores, ¿no? Paul y Elgar. En acá lo mencionábamos de que implica cuestionar supuestos, evaluar evidencias y reconocer sesgos. No solo analiza información, sino también el proceso de pensamiento propio. Inclusive acá nos citan un ejemplo. Este estudio sobre vacunas está respaldado por instituciones científicas. Por ejemplo, un tema bastante tocado fueron las vacunas en la pandemia, ¿no? Claro. Donde se decía que las vacunas tenían chips, o que no se iban a controlar. Pensamientos. Pero, se sonaron así bastantes comentarios, pero aún así son pensamientos críticos. Claro. Las personas dan una opinión, de manera crítica, detallada sobre un tema en específico, bajo criterios propios. Ahora, tenemos también los tipos de lenguaje. Mira,
Entre los tipos de lenguaje tenemos el lenguaje denotativo, lenguaje connotativo y lenguaje internalizado. En denotativo, según Chomsky, un autor bastante resaltado, transmite información objetiva sin ambigüedades. Es esencial en contextos científicos y técnicos. Como por ejemplo, las temperaturas de 25 grados Celsius contra hacen calor insoportable. El primero es una terminología un poco científica, mientras que la segunda ya es algo así, podría mencionarlo, ¿no? Algo como un poquito coloquial. Informal, por así decir. Por así decirlo. Claro. Segundo, tenemos lo que sería el lenguaje connotativo. Acá necesitamos a lo que sería Vygotsky. Vygotsky nos dice que incluye significados culturales, emocionales o simbólicos. Puede variar según el contexto social o cultural. Eso ya depende más que nada en dónde nosotros nos encontramos, en qué lugar, en qué zona, en qué ambiente, en qué tipo de cultura, inclusive en nuestro Perú. Ya las culturas tienen bastante diversas. Claro, eso me hace recordar a cuando una vez yo fui, por lo menos cuando yo era pequeño, cada vez que veía un corazón, siempre decía que significaba el amor o la paz. Para mí, ver un corazón era ver amor o paz, uno de los dos. O también cuando llamábamos a alguien Chacón, que decíamos que era alguien inteligente. O Coco, que era alguien inteligente, que nosotros llamábamos así. Son terminologías en torno a la zona, al lugar. Por ejemplo, en nuestro país, más que nada usamos inclusive, no quiero mencionar tanto, pero es un ejemplo bastante claro, las jergas. Claro, las jergas como P, causa, batería, punta. Todo eso es bastante influenciado por la zona en donde nos encontramos, el lugar, inclusive el país, como ahorita te estoy diciendo. Claro, estas jergas que tenemos acá en Perú no son las mismas que tienen en Argentina, Bolivia, Colombia, México. Son diferentes. Inclusive, más que nada, la connotación de alimentos es algo bastante visto en redes sociales. Falta aguacate. La discusión eterna de eso. Sí, claro. Ahora también tenemos lo que sería el lenguaje internalizado. Acá vamos a mencionar un poco de qué es el diálogo interno que usamos para planificar, resolver problemas y regular emociones. Se desarrolla desde la infancia mediante la interiorización de la habla asociada. ¿Qué me puedes comentar un poco sobre eso? Para regular emociones. Para poder motivarte a ti mismo o poder pensar antes de hacer algo. Eso es como un lenguaje interno, o sea, como una persona interioriza más o menos una actitud, o sea, nos decimos a nosotros mismos algo de manera interna, ¿cierto? Sí, eso podemos decir. ¿Has escuchado sobre el autosabotaje? O sea, como nosotros más o menos nos metemos ideas falsas de manera exagerada, inclusive sobre un tema. Más que nada, ¿no? Sobre nuestra propia conducta, nuestra propia... Más que nada, ¿no? Sí. Este tipo de pensamiento, no, este tipo de lenguaje lo he visto mayormente en gimnasios. ¿Cómo? He visto tipos, chicas diciendo, tú puedes o tú no puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, tú vas a lograrlo. Los coaches son los coaches los que más utilizan esto. Sí. Claro. Utilizan esa imagen de, tú puedes hacerlo, tú vas a llegar al fallo, como dicen algunos. Motivación. Claro. Pero te lo dices de manera interna. Claro. Muy bien, ahora abarcamos primero lo que serían los tipos, ahora vamos a lo que serían las distorsiones. Y así como hablábamos, mi estimado David, ahora vamos a tocar un poco lo que son las distorsiones, tanto de pensamiento como de lenguaje. Primeramente vamos a hablar un poco sobre las distorsiones de pensamiento. Y acá tenemos tres tipos, como te mencioné. Tenemos primeramente el pensamiento polarizado. Segundo, tenemos lo que sería el pensamiento de la catastrofización. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que sería la personalización. ¿Qué me puedes hablar un poco sobre el pensamiento polarizado? Bueno, Que divide la realidad en extremos sin matices. O sea, es como un sí o un no. No hay un tal vez. ¿es frío o caliente? Claro. Bueno, malo. Bueno, malo, sí, no. No hay un tal vez. Esto me recuerda a un tema que inclusive hablamos en mi colegio, en el curso de formación cívica. Un tema bastante controvertido en ese entonces era lo del aborto, ¿no? Me acuerdo que el docente nos dividió en dos partes. Primeramente nos dijo quiénes están a favor y quiénes están en contra. Y ese salón se dividió, ¿no? Cada uno por su lado. La mayoría más que nada se iba, bueno, supuestamente desde un punto de vista diferente, a favor y otros en contra. Y ya pues, o sea, el docente primeramente nos preguntaba, ¿tú por qué escogiste a favor? Y al otro grupo, ¿ustedes por qué escogieron en contra? Hablamos, debatimos. Y al finalizar la clase como que llegamos a una pequeña conclusión. Una persona no es
no está en una posición tan a favor ni tan en contra. Nos dijo de que en la vida no todo siempre va a ser bueno o malo, siempre hay un intermedio, no es blanco o negro. En este caso la opinión era, por ejemplo, del aborto. ¿En qué ocasiones sí puede ser? Pero exceptuando unas posibilidades, exceptuando unos casos. Por eso tenemos una opinión siempre bien pesada. ¿Y tú en qué lado del matiz estabas? ¿En el sí o en el no? Curiosamente en este rato yo sí estaba en el sí. Estabas a favor del aborto. Estabas a favor de que el aborto sea legalizado y que las personas, o las mujeres que se embarazan, Sí. puedan hacer el aborto legalmente. Pero siempre había unas excepciones de por medio, ¿no? ¿Cómo te obsesionas? O sea, es decir, me acuerdo que mencionaban, bueno, es un poquito controversial, ¿no? Algunos decían, yo por ejemplo, no estoy a favor del aborto porque atenta contra la vida, ¿no? Es una vida humana, todo eso me mencionaban. Pero ponte a pensar, si una chica hubiera sido embarazada producto de una violación menor de edad, ahí es donde yo te pregunto, ¿tú estarías a favor o en contra? Yo estaría a favor de esos casos. Pero, o sea, claro, o sea, es un punto de vista, ¿no? Ese es mi caso, o sea, yo estoy completamente en contra, pero si la chica fue violada, si verdaderamente no quiere tener al niño, Claro, todos estaremos en contra del aborto porque al fin y al cabo tú decides tener al hijo o tú decides tener sexo. Tú decides concebir al niño. claro. Y no es culpa del niño, es culpa tuya, no de él. No es sufrir lo que tú has hecho en años. Cuando yo estaría a favor es cuando alguien sea violada, claro. ¿No? Cuando una mujer la violen y esta queda embarazada. En ahí yo sí daría a favor del amor. Pero aún así yo me estaría contradiciendo. Eso es lo que hablamos primeramente sobre el pensamiento polarizado. ¿Sí o no? O sea, no hay intermedio. En la vida siempre va a haber metales. Siempre. Nunca va a ser blanco. Va a ser marrón. Parece bien. O sea, inclusive gris. Sí. Ahora, segundo, vamos con la catastrofización. Más o menos, ¿qué se te viene un poquito a la mente cuando hablamos sobre el pensamiento? Bueno, las situaciones del pensamiento sobre la catastrofización. Me viene a la mente paranoia. Cuéntame. Momentos que tú piensas que va a pasar esto, pero en realidad no sabes si sí va a pasar o si no va a pasar. O sea, estás ansioso de que sí o no va a pasar. Eso es lo que dice la catastrofización. Tal cual dicen, ¿no? O sea, catastrofemos nuestro pensamiento, lo ponemos en situaciones extremas. Claro. O sea, por ejemplo, a la hora de dar un examen de admisión. Por ejemplo, en mi caso yo he puesto a varias universidades. Sí. Y dentro de esos, yo sí me he puesto un problema. Y era que, ¿qué pasa si no ingreso? ¿Qué pasa si no doy bien el examen y no ingreso? ¿Qué pasa? No me van a botar en mi casa, me van a trabajar duro. Me ponía a pensar eso y siempre daba la vuelta a lo mismo. ¿Qué pasa si no ingreso? Catastrofización. Claro. El ejemplo más puro que podría dar. Interesante. Claro. Y vamos por último, el último, pero no menos importante, la personalización. Y acá nos menciona de que es cuando se asume que eventos externos están centrados en uno mismo. ¿Cómo? No llego a comprender 100% eso. O sea, cualquier situación cotidiana que pasa en nuestro entorno, ¿no? Que, por ejemplo, un pequeño comentario de un compañero, que hagan una pequeña acción o lo que sea, Sí. tú ya lo consideras algo personal que va en contra tuya. Ah, ya. O sea, Personalizas, o sea, personalizas todo lo que dicen de ti. Ajá. Atraes todos esos comentarios supuestamente como si fuera un juzgamiento propio. Claro. Cuando ves que alguien está hablando atrás de tus espaldas, piensas que está hablando. Pero realmente ni siquiera está hablando. Claro. Ahora vamos sobre las distorsiones del lenguaje. Y acá tenemos dos autores bastante resaltantes, Ellis y Bandler, Pinter. En acá nos menciona de que tenemos tres tipos: generalizaciones absolutas, modalidades deónticas y por último, metáforas limitantes. ¿Qué me puedes hablar sobre el primero, David? Sobre las generalizaciones absolutas. Sobre el uso de palabras como nunca, todo, siempre. Generalizas todo de una manera... Que rigidizan la perfección. Por ejemplo, nadie me quiere, no soy perfecto. Tengo que hacerlo mejor. Interesante. O sea, en vez de que podamos sobreentender el pensamiento de una manera leve, lo ponemos de una manera un poquito más personal, más directa.
No. Segundo, tenemos lo que serían las modalidades deónicas. Acá nos dice de que imponen obligaciones rígidas, como debo, tengo que. Tengo que, un ejemplo claro sería eso, tengo que aprobar para poder pasar la vida. Debo de ser el mejor en la universidad. Debo ser la perfección. Ajá. O sea, un inicio quizás está bueno, ¿no? Pero cuando una persona exagera, eso ya sería una distorsión, ¿no? Claro. Pero ¿por qué harías eso? ¿Por qué dices, debo ser perfecto? A veces por comentarios de los padres, expectativas tanto académicas, familiares, ponderados académicos, Claro. competencias. Los estigmas que nos tienen a nosotros. Tienes que ser el mejor para poder aprobar. O si no ingresas, te quedas. ¿Pero dónde? Eso ya se vuelve una distorsión. Claro. Y por último tenemos las metáforas limitantes. Esta nos menciona de que analogías que restringen posibilidades, o en otras palabras, es como estar atrapado en un callejón sin salida. Más o menos, ¿qué opinión te merece esto? Un ejemplo claro sería mi vida es un laberinto. En lugar de decir, estoy explorando opciones. ¿A qué te refieres con equilibrio? No, ¿a qué interpretas como equilibrio? De que una persona más o menos redunde en la vida. No toma una opción de por medio, no, ¿cómo decirlo? ¿Me entiendes? No lo ve de una perspectiva optimista. Simplemente se siente como una pequeña víctima de algo. Que se victimiza a sí misma diciendo que mi vida es un laberinto. Cuando en realidad deberías decir, estoy explorando opciones. Un pensamiento optimista Claro. que nos puede servir bastante en nuestra vida. Ya. Y ahora vamos a nuestra tercera opción, ¿no? Lo que serían los procesos cognitivos de pensamiento y el lenguaje. Vamos con la codificación primero. En los procesos de pensamiento tenemos primeramente la codificación La inferencia. y por último la metacognición. Acá vamos a tomar un pequeño descanso, ¿te parece? Continuamos, David. Estamos hablando un poco sobre lo que son Los procesos del pensamiento. el pensamiento y el lenguaje. Primeramente vamos a hablar sobre los procesos de pensamiento. En acá se subdividen, ¿no? Primeramente por tres temas. Tenemos la codificación, la inferencia y la metacognición. En la codificación nos menciona de que clasifica información en categorías mentales. ¿Qué me puede mencionar sobre esto? Que categorizamos todo lo que conocemos en sus opciones, si podría decirlo así. Como por ejemplo, cuando vemos a un koala, nosotros de antemano ya sabemos que es un marsupial. Si vemos a un oso, nosotros sabemos que es un mamífero. En cambio, si muéstrale eso a un niño, no lo va a ver. Nosotros ya tenemos esa capacidad de poder separarlos en clasificaciones. Claro. Segundo, tenemos lo que sería la inferencia. En la inferencia nos menciona de que este deriva conclusiones implícitas. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo eso? Me hace recordar a las parejas que son inseguras. Que cuando no están juntos, una parte siempre le pregunta a la otra, ¿dónde estás? ¿O con quién estás? Eso es la inferencia. Y tercero, David, tenemos la metacognición. Acá nos dice que monitorea y ajusta el propio pensamiento. Ejemplo, estoy siendo justo en mi evaluación. Más o menos, hablando de metacognición, ¿qué se te viene también? Que, como lo dice mismo, monitorea y ajusta el propio pensamiento que nosotros tenemos. O sea, básicamente cuestionamos lo que vemos o lo que estamos haciendo. A nuestro pensamiento propio, a nuestro criterio propio, bajo Claro. nuestra propia premisa. Segundo, tenemos lo que serían los procesos cognitivos en torno a lo que sería el lenguaje. En acá, de igual forma, ¿no? ¿Me pueden mencionar en este caso cuáles son los tres subtemas que nos abarcan? Claro, puedo hacerlo. Comprensión, producción y regulación. En la comprensión, interpretar el tono, intención y contexto. ¿Qué se te viene a la mente con eso? Cuando nosotros vamos a conocer algo, ya sea un entorno, un momento, lo decimos de una tonificación, de una manera muy específica y denotamos un sentir, un pensar, más o menos, Como cuando somos sarcásticos. inclusive sarcásticos, ¿no? Eso también es algo que quizás no se ve mucho, porque normalmente esto ya de manera parcial o específica se dice, yo tengo frío, o sea, eso es un sentir, pero también el sarcasmo forma parte de esto, ¿no? Como dices. También Ahora vamos tenemos con la producción. Adaptar el mensaje al interlocutor. ¿Cómo podrías decir eso? Es decir, acá más o menos me viene un tema que en una oportunidad pude explicarlo, ¿no?
es más que nada como un tipo de adecuación. Nosotros nos amoldamos a un determinado contorno o contexto. Es decir, por ejemplo, si yo voy a un aula de niños, no voy a usar palabras técnicas, las cuales ellos no van a poder entender. Es muy distinto a que yo vaya, por ejemplo, a un lugar universitario, ¿no? A una universidad. En el caso de la universidad, por ejemplo, yo puedo usar este tipo de lenguaje, muy distinto a que vaya a un salón de niños, tengo que adecuarme a eso. Claro, tienes que adecuación. Y tercero, tenemos lo que sería la regulación. ¿Qué me puedes hablar un poco sobre esto, David? Usar el lenguaje para el autocontrol. ¿Cómo? Voy a paso ante un desafío. ¿Cómo interpretas eso? Lo regulamos, por ejemplo, una persona que está un poco así hiperactiva o ansiosa en ocasiones, de manera interior, se dice a sí misma, por ejemplo, yo puedo hacerlo, o sea, debo tener esa calma, esa paciencia, de que lo puedo lograr. Más que nada esa seguridad, ¿no? Regulamos lo que sentimos. Y ahora, como último paso del interés, dime la interacción entre el lenguaje y el pensamiento. Acá más que nada quiero citar a unos autores, ¿no?, que nos hablan sobre esto. A Henry Silver, a Vygotsky. Bueno, más que nada centrado en la mayoría de conceptos, nos menciona de que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan en interacción dinámica. El lenguaje no solo expresa ideas, sino que las transforma. Y acá, un autor bastante resaltado, como mencionaba Vygotsky, nos dice de que él habla de que media procesos cognitivos superiores, como la planificación. Este es un proceso superior, ¿no? Proceso cognitivo superior. Proceso cognitivo superior. La planificación, la autorregulación, y ya pues, esto implica una educación y más que nada en torno a la neurociencia. ¿Y por qué no citar quizás un ejemplo, ¿no?, para acabar este tema de una manera un poco corta y breve? Podría ser, como dices, el pensamiento y el lenguaje van de la mano, aunque muchas veces no lo van. Ya mencionamos sobre el síndrome de Tourette. Si te puedo decir un ejemplo claro sería que cuando estás hablando con tu profesora o con tu amigo, con tu profesora vas a hablar formalmente pensando que si hablas informalmente te pueden tachar de malcriado o de mal hablado. Y ahora con tu amigo no vas a hacer eso, vas a hablar de la manera más fresca posible. El lenguaje formal y el lenguaje coloquial. Informal. Bueno, el lenguaje formal también se le dice en ocasiones coloquial. Y ya más que nada también aclarar, ¿no?, de que nos debemos adecuar bastante al entorno que nos encontramos, amoldarnos al contexto que estamos. Y más que nada en nuestra carrera de psicología debemos adecuarnos un poco a los términos técnicos cuando nosotros hagamos evaluaciones, informes. Muy distinto cuando, por ejemplo, algo acá más o menos resaltante en nuestra práctica, dicen, ¿no?, de que cuando nosotros vayamos a realizar nuestra primera intervención o nuestro primer tipo de análisis a un niño, tenemos que utilizar el lenguaje coloquial un poco, o sea, para tener una cercanía hacia el niño, no tener esa seriedad de momento. Con un niño es bastante fuerte, pero tenemos que saber cómo usar el lenguaje y el pensamiento para adecuarnos a lo que es el niño. No vas a hablar como un niño al igual que hablas como un adolescente. El niño es más sencillo y simple. No entenderte con cosas complejas ni palabras que nunca he escuchado. Ahora más que nada, tus sentimientos, cómo tú te acercas hacia él, ver la manera un poco inteligente de cómo hacerlo inclusive. Sí. Y así es como abarcamos todo este tema de pensamiento y lenguaje, cómo nosotros pensamos y luego cómo nosotros exteriorizamos eso a lo que queremos dar a conocer. La comunicación. Pensamiento y lenguaje. Y así es como terminamos este segundo tema, lo que sería el pensamiento y el lenguaje, y cómo interactúan estos dos. En este caso vamos a hablar sobre la inteligencia y resolución de problemas. Más que nada en nuestro ámbito, ¿no?, en el ámbito psicológico. Ya. ¿Qué me puedes dar a conocer un poco sobre este tema? Sobre la inteligencia. La inteligencia y la resolución de problemas. En la psicología, la inteligencia no se reduce a tener buenas notas o ser más rápido para las matemáticas. Es la capacidad compleja de abarcar cómo nosotros razonamos, cómo resolvemos conflictos, cómo nos adaptamos y comprendemos la experiencia. Más que nada, eso es una entrada parcial, ¿no?, este tema que vamos a abarcar. Es una entrada, una definición general de lo que es Inteligencia y la resolución de problemas que vamos a hablar en nuestro ámbito académico. Y ahora, ¿qué te parece si mencionamos directamente los modelos? Porque tenemos tipos y modelos, bueno, en este caso modelos más que nada. Ya, modelos teóricos. Acá más o menos me gustaría citar, ¿no?, de lo que sería la teoría de las inteligencias múltiples. Acá cito a Howard Gardner. Acá nos menciona de que no hay una sola inteligencia, sino más bien existen múltiples formas de ser inteligente.
ya sea en el ámbito de la matemática, en el ámbito lingüístico, musical, en nuestro desempeño en diferentes áreas o materias. Claro, claro. Es, lo que dice el autor es que se refiere a que no todos tenemos la misma inteligencia. Hay algunos que tienen la inteligencia para la música, para las matemáticas, para la cocina, para los deportes. No solo se basa en reaccionar y cosas rápidas. Es más o menos como uno ya va averiguando esto a largo tiempo. Segundo, tenemos la teoría triárquica. Acá citamos a lo que sería Steinberg. Acá nos menciona de que este propone tres tipos de componentes: la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. En inteligencia analítica nos habla sobre la resolución de problemas. Más o menos, ¿qué podemos decir acá? ¿Qué se evalúa en test como la CIE 10 o como el test que hicimos de P2, test de atención? Inclusive si hablamos en el ámbito un poquito, ¿no? Sí, sí, podemos mencionar sobre el ámbito de matemáticas, como mencionaste, resolución de problemas, cómo nosotros enfocamos nuestra atención en La eso. astucia. La astucia. Y la flexibilidad que mantiene. Claro. La creatividad. La creativa, perdón. La inteligencia creativa. En la creativa más o menos, esto es algo bastante resaltante, ¿no? En nuestro ámbito, porque nos menciona de cómo una persona puede sacar esa creatividad, esa inclusive astucia, deleite de las cosas. Y ya, tenemos de igual forma lo que sería la inteligencia analítica. Cuando hablamos de analítica, ¿qué me puedes decir quizás tú? La resolución lógica de problemas. ¿A qué me refiero con esto? A poder resolver problemas prácticos. Como por ejemplo, digamos, se cae una bola de nieve a mi carro, o tiran huevos a mi carro. ¿Cómo haríamos eso? Limpiando. Sencillo. Analizamos la situación y luego ejecutamos. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora continuamos lo que sería al modelo CH, Carter von Carbon. En este modelo integra diferentes factores de inteligencia. Acá puedo mencionar lo que sería la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Más o menos, ¿qué se te viene a la mente cuando mencionas el primero? La inteligencia fluida se me viene a la cabeza resolver cosas, nuevas experiencias, cosas nuevas sin experiencia previa. O sea, hacer cosas nuevas sin haberlo hecho antes. Así aprendiendo de prueba y error. Inclusive mencionan de que al momento de realizar algo nuevo es un proceso donde ponemos mucha más atención, enfocamos diferentes procesos para que esto nos prevalezca, ¿no? Más Claro, nuestra... porque de los errores aprendes, del éxito no tanto. Me parece bien. Ahora tenemos lo que sería la inteligencia fluida. Acá nos mencionan de que resuelve cosas. Inteligencia cristalizada. Perdón, la inteligencia cristalizada. Nos menciona de que acá se usa conocimientos adquiridos. Conocimientos que ya hemos adquirido. Resolver problemas que ya sabemos, que lo hemos hecho antes. Un ejemplo quizá no puedes dar. Digamos, resolver matemáticas, sumar. En un inicio, cuando somos niños, nos enseñan a sumar. Y ahorita que ya somos mayores y tenemos 17 años, estudiantes militares, sabemos sumar. Si nos dan un problema de 2 más 2 o 45 más 55, vamos a saber sumar. No solo en el ámbito de las matemáticas, ¿no? Sino también en experiencias que una persona tuvo en un momento. Claro. Si quizás ya pasaste por un mal momento, ya tienes una experiencia determinada, ya sabes cómo resolverlo en un futuro continuo. Como el amor, con las experiencias previas. Como por ejemplo, se te daña tu carro y la primera vez tú quisiste arreglarlo, pero no pudiste y llevaste al mecánico. Y ahí te explicó qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, y tú para la siguiente que se valora tu carro, lo arreglas tú mismo. Y ya está. ¿Y por qué quizás no le enfocamos todo esto un poquito en nuestro ámbito psicológico, ¿no? En nuestra carrera? ¿Cómo nosotros lo podemos aplicar? En acá, por ejemplo, en psicoterapia nos da a conocer, ¿no? De una manera bastante interesante, de que se entrenan habilidades para identificar y solucionar problemas personales, sociales, familiares o laborales. Es como más o menos nosotros nos preparamos de distintas experiencias para más o menos resolver estas acciones o este tipo de situaciones en nuestro ámbito laboral. Claro. Y más o menos, ¿tú qué conclusiones puedes dar sobre todo esto? Que este modelo se usa mucho en pruebas neuropsicológicas para identificar trastornos de aprendizaje o deterioro cognitivo. En nuestra carrera esto abarca distintos tipos de ramos. Claro, Y puede ser neuropsicología Y en nuestra y otros tipos de escritura. Y nuestra experiencia ya más o menos eso va a ayudarnos a solventarnos en nuestro ámbito laboral más que nada. Claro. Y David, para terminar este podcast, más o menos, ¿qué reflexión me puedes dar de todo lo que hemos tratado?
todos los temas que hemos hecho, más que una reflexión, una conclusión de lo que hemos hablado. De el lenguaje y aprendizaje, del lenguaje y pensamiento, sabemos que estos dos van de la mano, tanto de lo que pensamos y de lo que decimos. Ahora, de las funciones ejecutivas, son la forma en la cual nosotros funcionamos o razonamos según a lo que necesitemos en ese momento. Y ahora, de la inteligencia, he aprendido que no solo existe, que la inteligencia no solo es resolver problemas rápidos o actuar de manera rápida. No, también tiene que ver muchas otras cosas. Esto me recuerda un aforismo que dice: cuidado con lo que pienses, porque es lo que dices. Cuidado con lo que dices, porque es lo que haces. Cuidado con lo que haces, porque es lo que eres. En acá, más o menos, aplicándolo a todo nuestro contexto que hemos abarcado, puedo decir de que entre el pensamiento y el lenguaje es como nosotros premeditamos lo que vamos a hacer y luego lo vinculamos a lo que sería nuestra función ejecutiva. Nosotros cómo vamos a realizarnos, cómo vamos a adaptarnos, nuestra exteriorización de nuestra conducta a una determinada acción. ¿Y por qué no mencionar de igual forma el último tema, lo que sería la resolución de problemas? Cómo todo lo que hemos aprendido previamente lo vamos a sacar al exterior, vamos a buscar la manera de resolver las situaciones incómodas o problemáticas que vamos a tener en nuestro ambiente, más que nada en nuestro ambiente laboral. Sí. Y así es como terminamos este podcast. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Claro, yo en mi presente me despido. Esta ha sido una experiencia bastante maravillosa, junto al lado de mi colega. Por mi parte, Enrique Arturo, y por mi parte, bueno, por su parte, Por mi parte, Diego César Rabí. es como combinamos este pequeño aporte, este pequeño granito de arena para que quizás le sume algo más en su vida. Adiós. Hasta pronto.